iglesia sancionaba eso y tampoco eso les convenía. Pero también la iglesia tenía muchos otros controles, ¿verdad? Y es así que cuando se da el protestantismo, también se da lo que se conoce como un movimiento, se denomina un positivismo filosófico. Y positivismo porque empiezan a surgir las ciencias, las matemáticas, los métodos, las estadísticas, y surge el método científico también. De manera pues de que la gente, quienes proponían, hacían algún planteamiento teórico, tenían que comprobarlo. Y aparecieron las academias de ciencias también, ¿verdad? Y esto era para avalar a los futuros científicos o los inventores y todo lo que estaba generando ese movimiento liberador, por decir así. Ya no existían las prohibiciones de la iglesia. Entonces se fue realizando acrisolando una frase, ¿verdad? Dejar hacer y dejar pasar. Ya liberado de las prohibiciones de la iglesia y del control de la iglesia, pues ya hubo vía libre para hacer muchas cosas. Y fue positivo, ¿verdad? Y fue negativo, pero fue más positivo porque eso dio lugar a un cambio generacional y un cambio en la manera de ver las cosas. Y surgen varios filósofos. Por ejemplo, hay filósofos que sustentaban siempre la tesis naturalista, pero desde el punto de vista eminentemente racional, o sea, no como una idea proveniente de Dios ni de la divinidad, sino como un resultado del ejercicio del racionalismo, o sea, la utilización de la razón para analizar los fenómenos. Y entre eso estaba el derecho. Ellos los clasificaban como una forma de poder dar lugar pues a las nuevas corrientes, sobre todo para establecer el origen del derecho. Y entonces se establece una nueva escuela, por decirlo así. Ahí fue donde nos quedamos el miércoles. Se llama un movimiento de derecho natural clásico. Pues ni más ni menos la importancia para nuestro objeto de estudio consiste en que ese nuevo rigor científico que se crea con el positivismo filosófico pues aporta elementos valiosísimos para una nueva concepción del mundo. Y la filosofía pues asume un nuevo perfil cuyo fundamento radica en el espíritu crítico, es decir, surge el espíritu crítico ya por todo esa liberación de las ciencias. Y también surge la verificación de las verdades parciales, más que en la comprobación de cómo éstas pueden armonizar entre sí, es en la verificación de lo que se dice, ¿verdad? Esto es cierto, no es cierto, compruébelo, demuéstremelo. Y para eso se crearon las academias de las ciencias. De tal manera, pues, que el campo de la filosofía jurídica también fue invadido por las concepciones científicas y los mismos naturalistas tratan de adaptar la ciencia del derecho al rigor metodológico de las ciencias naturales con el afán de crear un método jurídico que principalmente permita diferenciar a la ciencia del derecho con la moral. Y para ello nada mejor que el empleo racionalista de la deducción. O sea, lo que se empezó a utilizar fue el silogismo, lo que nosotros conocemos como silogismo, ¿verdad? En esa etapa surgió y era deductivo, porque el silogismo deductivo es el más seguro de comprobar. En cambio, el silogismo inductivo, a veces las premisas no coinciden y no se puede, y las conclusiones nos llevan a una verdad, a un postulado equivocado, ¿verdad? No siempre al verdadero.
entonces se establece cierto rigor metodológico, ¿verdad?, en las ciencias naturales, con el afán de crear un método jurídico que permita diferenciar principalmente a la ciencia del derecho de la moral, porque en aquel entonces estaba todo confundido, todo estaba fusionado, y para ello nada mejor que el empleo racionalista de la deducción. Ahora miremos qué es racionalismo. En un sentido amplio, el racionalismo es toda doctrina filosófica en la que se exagera el papel de la razón con detrimento del de la experiencia. En un sentido estricto, es un método de investigación científica cuyo criterio de verdad está constituido por los datos obtenidos por deducción, con exclusión de los datos empíricos obtenidos por inducción. Entonces, tal actitud de los teóricos del derecho natural clásico propició que algunos autores contemporáneos, entre ellos Miguel Villoro Toranzo, hicieran una crítica de la denominación de dicha escuela en los términos, criticando pues el adjetivo de clásico con que se ha bautizado a esa escuela. Y se dice que, según la crítica, era impropio, porque algunos le denominaron derecho natural clásico, y las nuevas críticas decían que ese postulado, ese título, no era exacto, que era inapropiado. Y porque eso, el clásico sugiere la antigüedad grecorromana y la noción del derecho natural que esta defendía es muy diferente de la propugnada por los autores modernistas, ¿verdad? Y por eso dice, preferimos que en lugar de decir derecho natural clásico, la denominación correcta sea escuela racionalista de derecho natural. Y eso cobró mucha vida y mucha positividad. Entonces, así quedó. Entonces, la clave para entender a esta escuela está en su ambición de producir un sistema natural por vía deductiva. Entonces, precedida de las orientaciones racionalistas que ya les expliqué, se desarrolla entonces la escuela clásica del derecho natural. Y así queda denominada, ¿verdad? Los naturalistas clásicos concebían la existencia de un sistema de derecho cuyas características eran pues eternidad e inmutabilidad. Y eso se mantiene hasta nuestros días. O sea, la característica del naturalismo es que permanece, es inmutable, nunca cambia y siempre va a prevalecer. En tanto prevalezca la razón de los individuos, los postulados del naturalismo siempre va a existir y no cambia, es inmutable. Como decía Aristóteles, las leyes cambian, pero los principios de una ley no cambian. Además, los pensadores en este estadio del desarrollo del derecho natural centraron su atención en la naturaleza racional del hombre, en su capacidad para razonar y para arribar a juicios racionales. Lo clásico del derecho natural era que se consideraba que el hombre nace libre e independiente. Originalmente no vivía en sociedad. Por ello se formuló después un pacto con otros individuos para constituir una sociedad a la cual se transfiere o delega cierta clase de sus derechos y de su libertad como contraprestación de la protección de su vida y de su propiedad que recibe. O sea, cuando nosotros empezamos a hablar del pacto, no es ni más ni menos que lo que más adelante se conoció como la Constitución, la Carta Magna, en fin, dependiendo del lugar donde se estableció. Entonces, de lo que se trataba era de celebrar un pacto, pero antes habían otras consideraciones. El goce de la vida, la libertad y la propiedad, considerados como derechos básicos del individuo, no debía ser perturbado por ningún hombre integrante de aquella sociedad, pues tales derechos los había conferido Dios al hombre y eran anteriores a cualquier conformación social, antes de que existieran formas societarias. Por eso son derechos inalienables naturales, porque no devienen de ser miembro de una sociedad, sino
propiamente de ser individuos. Y esos derechos constituyen la fuente del derecho legislado, que después pasó a ser el derecho legislado estatal y el derecho vigente. Y algunos otros autores, como Máximo Pacheco, Santiago López Aguilar, Edgar Bodenheimer, en sus respectivas obras ya citadas en este trabajo, consideran que el desenvolvimiento del derecho natural clásico pasó por 3 periodos. El primero determinado por el protestantismo en el ámbito religioso, y luego el absolutismo o despotismo ilustrado. En el campo político, pues por el mercantilismo de la economía, porque en la medida que la sociedad empezó a encontrar formas de producir más artículos, se fueron creando las fábricas y las industrias. Y eso hizo que estos productos ya se vendieran, pero ya con más eficiencia y número, ¿verdad? Y a estas épocas corresponden las teorías de Fernando Vázquez de Menchaca, Hugo Grocio, Thomas Hobbes, que ustedes los pueden encontrar en el documento. Yo creo que deberían de ver el documento junto con lo que yo les estoy relatando. Aquí están Hobbes, Hugo Grocio, Locke, Buffner, Juan Jacobo Rousseau. Ahí los tienen ustedes. Entonces Hugo Grocio, que digamos, Fernando Vázquez de Menchaca decía que el derecho natural procede exclusivamente de la razón humana, en tanto expresión de la verdadera naturaleza del hombre. Hugo Grocio, que en un principio sostenía que el derecho natural provenía de Dios, después cambia su manera de pensar y entonces ya admite que viene propiamente del raciocinio del hombre. Porque en un principio su posición era metafísica, o sea, metafísico quiere decir lo que está por encima de lo físico. Y a eso se refieren las ideas divinas, ¿verdad? Y entonces Hugo Grocio pensaba que existiría independientemente de que hubiese Dios. Vean ustedes qué cambio, ¿verdad? O aunque hubiese y no se preocupase de los asuntos humanos. Entonces Grocio definía el derecho natural como un dictado de la recta razón que indica que un acto, según sea o no conforme a la naturaleza racional y social, tiene una cualidad de necesidad moral o de bajeza moral. Thomas Hobbes, pues él escribió el Leviatán, y el Leviatán pues no es ni más ni menos que el Estado, ¿verdad? El monarca. Habla sobre el monarca y los problemas de la monarquía. Thomas Hobbes, pensador inglés, llamó derecho natural al cuerpo de principios que la razón humana imaginó para hacer la vida pacífica y segura. El derecho natural que puedo definir, dijo, es el dictado de la recta razón que hay en otros, acerca de aquellas cosas que han de hacerse o omitirse para la conservación constante de la vida y de los miembros de la sociedad. Baruch Spinoza, pues, fue un pensador holandés de origen español, consideraba, al igual que Thomas Hobbes, que el hombre en estado de naturaleza está gobernado no tanto por la razón, sino por el deseo y la voluntad de poder. Así el derecho natural coincide con ciertas limitaciones al poder soberano. Vean ustedes que aquí ya se habla de soberanía, ¿verdad? Que resultan del poder de la multitud o de la razonable comprensión por el gobierno de sus propios intereses. Entonces también se habla del poder, por el deseo y la voluntad del poder. No solo se habla de la soberanía, pero ya son términos que se van acuñando. Son términos que se van acuñando poco a poco y que después se van a volver parte del vocabulario jurídico, ¿verdad? Samuel Pufendorf, que lo tienen ustedes ahí, es alemán, aborda la distinción entre derecho y teología, ¿verdad? Establece pues que una antítesis al derecho natural, el derecho natural positivo, como establece el derecho propiamente como una antítesis al derecho, a la teología, perdón.
el derecho natural de las normas directivas para la legislación distingue además los derechos innatos adquiridos por los seres humanos. Estos derechos innatos son propios del hombre aislado antes de que llegue a ser parte de una sociedad, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Luego tenemos a Christian Thomas, que hace el primer intento de distinguir plenamente el derecho de la moral. Él se preocupó mucho de separar la teología, o sea, los dogmas de la iglesia, el derecho canónico, de lo que era propiamente derecho. Y hasta convirtió tanto las ideas de la iglesia que tuvo problemas porque lo empezaron a perseguir. Se hizo de muchas persecuciones y enemistades, de que fue objeto por su forma de pensar. En Francia, pues, está Burlamaqui también, que dice más o menos lo mismo. Christian Wolff, el teórico del absolutismo ilustrado de Federico el Grande, escribió numerosos volúmenes, entre los que se destaca su Jus Naturae método científico, en la que revela pues una orientación escolástica y dogmática. Entonces algunos filósofos se apartan drásticamente de lo que son las ideas religiosas del derecho natural, y otros tratan de regresar el derecho natural hacia esas ideas, ¿verdad? Ideas metafísicas. Tenemos a John Locke, que, al igual que Juan Jacobo Rousseau, Hugo Grocio, también Thomas Hobbes, ellos elaboraron toda la teoría del contrato social. Y lo que decían era de que el individuo en una sociedad tiene que ceder sus derechos y libertades básicas a otro ente, a un ente. Y en este caso el ente es el Estado. ¿Y eso para qué? Bueno, para que el Estado vele por su seguridad, vele por su bien común y que se lo devuelva en prestaciones o en contraprestaciones. Y para eso se establecen los impuestos, para que el Estado pueda desarrollar todas esas actividades. Pues sí, porque era imposible y sigue siendo imposible que cada quien se consiga su propia comida, su bienestar, su transporte, en fin, todos dependemos de la sociedad en general, porque hay división del trabajo y cada quien se dedica a hacer ciertas actividades y el resumen de todas esas actividades es lo que hace que una sociedad funcione, pues. Entonces tenemos los planteamientos formulados por John Locke y Montesquieu, aparte de algunas ideas que aportaron los norteamericanos, ¿verdad? James Wilson, James Kent y Geoffrey Story, en más o menos entre 1742 y 1845. Pero el filósofo inglés John Locke, él propuso la creación, me parece, del organismo judicial para completar la tríada de los poderes supremos de un Estado, porque ya se tenía el Parlamento, ya se tenía al monarca, ¿verdad? Y faltaba pues un organismo coercitivo que vigilara las acciones de los otros dos. Y entonces John Locke tenía ese mérito, considerado el padre ideológico de la Revolución Norteamericana, concibió la existencia de un derecho natural que postula la igualdad e independencia entre los hombres. También participó de las ideas contractualistas o relativas al pacto social, pero con influencia racionalista, o sea, que eso provenga de la misma razón del hombre y no de la divinidad, ¿verdad? Así como decía Del Vecchio. Del Vecchio dice: el contrato social es ciertamente descrito por Locke como un hecho, pero como el más racional de los hechos. Y ese hecho radica, según esta concepción, en la
fuente u origen del derecho vigente. O sea, parte del origen del Estado y de la Constitución son todos estos movimientos filosóficos que ustedes ven aquí. No era fácil hacerlo, fabricarlo, plantear las tesis, defenderlas. Era objeto de mucho enfrentamiento. Y lo sigue siendo, pues, lo sigue siendo. En cuanto a Montesquieu, en 1689-1755, en su obra El espíritu de la ley, dice que las leyes son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Y su concepción naturalista es tal que considera que la fuente génesis del derecho está en los factores naturales. Pues así llegamos al segundo periodo, el derecho natural, que se caracteriza porque tomó un viraje altamente politizado, haciendo radicar la fuente de su validez en la existencia del Estado, con sus correspondientes poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces ahí, por medio de ese contrato social, ya se conforma lo que se llama un Estado. Y también se habla después de lo que son las democracias, porque eso llegó después. Eso de que se podía elegir a los gobernantes o a las autoridades titulares de esos poderes, eso llegó después. Y eso es la democracia. Y para concluir lo relativo a la escuela clásica o racionalista del derecho natural, hagamos una breve reseña de este último periodo, que se desarrolló en el siglo XVIII dentro del marco de una generalizada creencia en la soberanía popular. Surge el término de soberanía popular y también surge el de la democracia. Soberanía popular y democracia. Pero además la ideología del derecho natural en esta etapa asume un carácter más individualista y liberal, dado que este siglo, el iluminismo, reclama en favor de la liberación del individuo frente al poder gubernamental opresivo y frente a la tradición feudal con sus vínculos y sistemas de privilegios. O sea, aquí es donde se va conformando lo que se llama todas las corrientes políticas. Se da la democracia, con esto se da cierto liberalismo y pues surge la crítica a los sistemas que se van conformando, sistemas políticos, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau considerado el padre ideológico de la Revolución Francesa entre 1712 y 1778, que lleva a su máxima expresión la idea del derecho natural respecto de la liberación del individuo, invocando los derechos inalienables de la libertad y los derechos inalienables del hombre, plasmados en la Declaración de la Independencia Norteamericana, que ocurrió en 1776, que es lo que se conoce como Constitución de Virginia. Esto ya lo vieron ustedes. Y en Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. De ahí que el Código de Napoleón empezó con la frase: existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas, y esa es la razón natural que gobierna a todos los hombres. O sea, Napoleón sintetizó así pues lo que era el derecho natural. Porque si ustedes se dan cuenta, el derecho natural se asume y se toma y se vuelve una norma dentro del derecho positivo. No es que el derecho natural vaya a desaparecer, no, de ninguna manera. En lo que se hace es que se incorpora dentro del corpus juris. Y esa es la razón natural que gobierna a todos los hombres. Entonces, concretamente, Rousseau consideraba que la única garantía del derecho natural residía en la mayoría. O sea, ¿quién es la mayoría? El pueblo, ¿verdad? Y para ello decía que era necesario que cada individuo entregase a la comunidad, sin reserva alguna, mediante un contrato social, todos sus derechos naturales. De tal suerte que para este pensador francés el derecho natural era la fuente del derecho vigente
por vía contractual y aún más prescindiendo de todo cuerpo legislativo estatal, ya sea que se llame parlamento o senado, como se le quiera llamar, ¿verdad? Pues el poder legislativo radica en el mismo pueblo, en pleno ejercicio y en forma directa de la soberanía, y no en un grupo representativo. Y es lo que se ha perdido de vista actualmente, ¿verdad? Porque ya los diputados toman sus decisiones sin consultar a la gente que los eligió. O sea que ellos se separan del, digamos, de la razón, del origen que los llevó a ese cargo. Entonces, estas ideas planteadas por Rousseau influyeron en el pensamiento de Immanuel Kant. A Kant se le conoce como el filósofo de la libertad. Y aunque este último superó algunos de sus conceptos, para Rousseau la ley, en su sentido sinónimo de derecho, es un derivado directo y casual de los intereses individuales o el trasunto de la voluntad general, respectivamente, en tanto que Kant concibe a ese mismo derecho con caracteres de generalidad y abstracción tales que lo hacen válido por encima de cualquier condición concreta en que puedan encontrarse los sujetos a quienes está dirigido. Esa generalidad del derecho, según otro filósofo, Königsberg, era el resultado necesario de la aplicación de los principios de la razón. Así pues, para Kant, en efecto, los principios del derecho son principios que pretenden una validez absoluta por encima de las condiciones de espacio y de tiempo, es decir, por encima de la historia. Basta relacionarlos con la historia moderna, para constatar su funcionalidad respecto de ella. Bien, bueno. Pero para el efecto de nuestro estudio, pues resulta importante lo que Kant señala al tratar de establecer qué es el derecho como ciencia. Y dice Kant que es el conjunto de leyes susceptibles de una legislación exterior que se llama teoría del derecho o simplemente derecho. Cuando esta legislación existe es que forma la ciencia del derecho positivo. Como ven ustedes, es una posición diferente, ¿verdad? El hombre versado en esta ciencia o que sabe derecho se llama jurisconsulto. Pero si además conoce las leyes exteriores y su aplicación en los diferentes casos que presenta la experiencia, entonces en este caso la ciencia del derecho recibe el nombre de jurisprudencia. Pero si faltara alguna de estas condiciones para que haya jurisprudencia, pues entonces no se estaría hablando de jurisprudencia, sino que solamente se estaría hablando de la ciencia de lo justo, que no es más que la simple ciencia del derecho. Y eso tiene relación, jóvenes, con los elementos que yo les había planteado en aquellas filminas en donde les hablé del conocimiento, que les hablé de los elementos del conocimiento. Les indiqué que existía un sujeto cognoscente, que era el que estudiaba derecho. En este caso son ustedes y soy yo también, somos todos, y un objeto del conocimiento, que es el derecho propiamente. Entonces la dinámica que se da en el proceso de conocimiento es de que el sujeto cognoscente está estudiando el objeto del conocimiento, ¿verdad? Y en ese sentido, pues solamente se está trabajando al derecho como teoría del derecho, ¿verdad? Pero no como un ente, porque faltaría ver cómo el derecho se comporta como fenómeno dentro de la sociedad. Porque al establecer cómo se comporta, entonces tendríamos el resultado de esa aplicación, que ya sería las sentencias y la jurisprudencia.
Y esta última denominación, pues, conviene al conocimiento sistemático del derecho natural, el jus natural, por más que el jurisconsulto debe tomar de esta última los principios inmutables de toda legislación positiva. Bueno, pero eso, lo que nos interesa es saber que Kant sustentaba la tesis de que la libertad lo era todo. ¿Verdad? No Kant, así, no es Kant, sí, es Immanuel Kant, porque el mismo Immanuel Kant eh, funda también su escuela, ¿verdad? Se funda una escuela histórica del derecho al romanticismo alemán. Y esta escuela plantea fundamentalmente que el derecho no es una creación consciente y deliberada de la razón. Ellos tratan de volver a lo que es la expresión del espíritu del pueblo y de la conciencia jurídica popular. Así el filósofo napolitano Juan Bautista en su Ciencia Nueva concibe el derecho como nacido de la conciencia popular, merced a una obra anónima y colectiva. Bueno, después viene Emile el inglés Burke y luego Gustavo Hugo, Savigny o Carl von Savigny, que algunos de estos preceptos los pueden encontrar en el libro del doctor Luis César López Permo. Él tiene muy bien desarrollado todo esto. Entonces, Savigny rechazaba la legislación para darle marcada preferencia al derecho consuetudinal. Para Savigny es más importante la legislación que es más importante el derecho consuetudinal que la legislación, creo que estaba escrito, ¿verdad? Pues en este encontraban la expresión más genuina de la creencia universal del pueblo. Y se advierte pues que para la escuela histórica o romántica la fuente suprema del derecho era la costumbre y no las leyes. Y bueno, Federico Schelling, quien ejerció alguna influencia sobre la escuela histórica del derecho, consideraba que el espíritu se hace objetivo y su primera revolución es la naturaleza misma. Bueno, ellos son naturalistas, ¿verdad? Vamos a Federico Hegel, es un filósofo muy importante que ustedes habrán oído mencionar. Es filósofo alemán, condujo sus ideas hacia un idealismo absoluto en sentido objetivo. Para él todo es pensamiento y fuera de este nada existe. En su sistema de la historia es portadora de la razón universal que gobierna el mundo. Todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real, decía él. Porque él escribió un libro que se llama también Filosofía del Derecho. Y según él, la esencia íntima de la existencia es la razón, el espíritu absoluto o Dios que se piensan a sí mismos por medio de un proceso que se opera históricamente, parte de un concepto, decía él, que sería una tesis. Este concepto engendra en sí mismo su propia contradicción, antítesis, y luego ambos desembocan en una fusión que genera una unidad más desarrollada, y a esta le denominamos síntesis, para después continuar el proceso con una nueva tesis, otra antítesis y una nueva síntesis, y así sucesivamente. Y de ahí la caracterización más sobresaliente del hegelianismo, que es el método dialéctico. Sí, por primera vez Hegel utilizó la dialéctica, pero no logró darle todas las características y utilidad apropiada. Entonces lo que hace Carlos Marx y Engels es que utilizan la dialéctica también como método científico para analizar el origen del derecho y del Estado, pero ya lo hacen con relación al desarrollo histórico y las formas de producción de las diferentes sociedades, ¿verdad? Bueno, Alf Ross pues funda la Escuela Histórica del Derecho, que es ni más ni menos una posición encubierta de corte naturalista. Creo que ahí tienen a Alf Ross también. Y luego vamos al positivismo jurídico, porque aquí terminamos lo del naturalismo.
Pero veamos en qué consiste el positivismo jurídico. Pero ambas corrientes, tanto el positivismo jurídico como el naturalismo, se ubican dentro del racionalismo, ¿verdad? Dentro del racionalismo. Entonces se dice que el conocimiento en las primeras décadas del siglo XIX se produce un retorno al realismo sensible, que es de lo que habla Alf Ross, y fenoménico como criterio único de verdad para explicarse la existencia del universo. El conocimiento solo se concibe como un simple receptor de las imágenes de los objetos aprehendidos sensorialmente. La inducción campea como método de conocimiento y el empirismo cobra un auge inusitado. Y dice Augusto Comte, abandonemos las abstracciones y únicamente tengamos en cuenta los hechos concretos, verificables por la experiencia. Augusto Comte era matemático y filósofo francés, fundador del positivismo moderno, quien rechazaba todas las construcciones hipotéticas de carácter filosófico, histórico y científico, limitándose a la observación empírica y a la conexión de los hechos, utilizando métodos propios de las ciencias naturales. Y bajo tal perspectiva, la filosofía termina siendo entendida como una teoría general de la ciencia, a lo cual solo sirve para organizar los conocimientos que se van adquiriendo a nivel particular. O sea, él no le daba la profundidad del naturalismo, sino solamente era una ciencia más, ¿verdad? La filosofía para él era una teoría general de la ciencia, ¿sí? La teoría más general de todas las ciencias. Hay que tener en cuenta que la filosofía es un conocimiento muy general, ¿verdad? Y por supuesto, fue el conocimiento de donde salieron las humanidades, salieron las otras ciencias, porque en un principio existía la filosofía, pero no existía, digamos, las matemáticas, como las conocemos ahora, ni las ciencias naturales, ni otras ciencias. Entonces, el éxito alcanzado por el positivismo en las ciencias naturales propició una intención de aplicar sus métodos en el ámbito de las ciencias sociales. Y penetró también el campo científico-social, incluido el plano jurídico. Y afirmaba que no hay más derecho que el derecho positivo. Eso decía también Leon Duguid, principal exponente del sociologismo jurídico. Y todas esas escuelas pues centran su posición en las leyes, las normas jurídicas como mandatos emanados de la voluntad soberana del Estado por medio de los legisladores. Esto es el derecho positivo, o sea, el derecho puesto, ¿verdad? El derecho que nos imponen, que está puesto por los legisladores. Y esta es la corriente del positivismo, que ustedes la tienen ahí también. ¿Alguien me puede leer el positivismo? Hay una pequeña definición ahí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, licenciada. Del positivismo jurídico, ¿verdad, licenciada? Ajá, por favor, sí. Vamos a ver aquí la definición. La definición. El positivismo, según Kelsen, dice que es el nombre que damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como derecho al derecho positivo, esto es, al derecho producido por actos de voluntad del hombre. Muy bien, sí. Muchas gracias. Ay, hasta ahí quedó, ¿verdad? Sí, licenciada. Pero, sí, gracias. Con el positivismo, que afirma la exclusividad del Estado como instancia creadora del derecho, también surgen otros matices, otras orientaciones de ese mismo corte positivista. Y se crean 3 escuelas que plantean sus criterios jurídicos en el positivismo. Por ejemplo, en Francia, la escuela de la exégesis.
que llega hasta el extremo de glorificar al soberano legislador, dado su carácter de fuente única del derecho, y de rendir y rinde culto a los textos codificados. O sea, es que escuela del exégesis era una exageración, ¿verdad? Porque rendía culto a las leyes y le dejaba al legislador la facultad de interpretar las leyes, pero no se la daba al juez. Él decía que los jueces solo eran la boca de la ley y que tenían que aplicar en sus sentencias el derecho como estaba, la norma como está, sin ninguna interpretación. Después viene la escuela del derecho libre en oposición a eso, que es la que nosotros sustentamos, ¿verdad? De que los jueces sí deben interpretar la ley. No crear ley, sino interpretarla, la que ya está vigente. Entonces, esta escuela del exégesis era sumamente limitativa, ¿verdad? Y le adjudicaba un lugar al legislador que es muy exagerado. También surge en Inglaterra la escuela analítica de John Austin. O sea, la primera en Francia, la escuela analítica. La escuela exegética. En Inglaterra, la escuela analítica de John Austin, que postula que toda situación jurídica, todo derecho subjetivo derivan del mandato del soberano, sin el cual no habría leyes escritas ni tendría valor la jurisprudencia de los tribunales. El producto de la voluntad imperativa del soberano es el derecho positivo. Entonces a ellos hacen radicar no en el legislador, sino en el soberano, ¿verdad? En el rey. Finalmente, en Alemania surge la escuela de la teoría general del derecho, que revela una honda preocupación por la elaboración y clasificación de los conceptos jurídicos partiendo siempre del derecho positivo. O sea que aquí en estas escuelas no había ninguna consideración al derecho natural. También surge la escuela de Viena, la llamada escuela de Viena, cuyo fundamento está constituido por la teoría pura del derecho del maestro de Viena, Hans Kelsen, quien no fue precisamente positivista en los inicios de su carrera, ya que sus planteamientos partieron de una fundamentación neocantiana. Pero para nuestro saber, Kelsen fue adoptando en su teoría un marcado carácter positivista, y dentro de ese ámbito fue que alcanzó renombre universal, a tal grado que aún en la actualidad esta teoría influye notablemente en el pensamiento jurídico europeo, occidental y latinoamericano. Sí, Kelsen nos dio algo muy importante que se llama la pirámide de Kelsen. Eso. Pero después, con su teoría pura, dice que la teoría pura del derecho tiene como único objeto al derecho y que debe ignorarse todo lo que responda estrictamente a su definición y eliminar todos los elementos que le son extraños. Y pues desarrolló esa teoría pura del derecho, ¿verdad? Y lo que nos aporta pues es la dogmática jurídica, que es la forma de composición de las normas. Pero él decía que no había que estudiar el derecho con ninguna ideología política y había que quitar cualquier elemento científico natural. Pero ustedes saben que no todo se puede estudiar, no todo existe aislado de lo demás, ¿verdad? Entonces, Kelsen en su teoría pura del derecho agrega que la teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo, a secas, no de un orden jurídico especial. Y si se califica como teoría pura del derecho es porque pretende garantizar un conocimiento dirigido solamente hacia el derecho, decía Kelsen. Es decir, quiere librar a la ciencia jurídica de todos los elementos extraños. En realidad, la teoría pura del derecho es una expresión del positivismo jurídico al grado de considerar que el Estado no solo es la única fuente del derecho, sino que el Estado es el derecho mismo. O sea, pero ¿y qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Verdad? Eso no lo explica. Y fue objeto de crítica, ¿verdad? Porque si al derecho se le desvincula de la justicia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si el derecho, su fin teleológico es encontrar la paz y la armonía, sin la justicia no lo va a lograr, ¿verdad?
Entonces, el positivismo jurídico es una acepción con arreglo al cual el derecho es producido por un proceso histórico, por el poder del gobernante de la sociedad, decía Kelsen. Y en esta concepción es derecho solo aquello que ha mandado el poder gobernante. Fíjense ustedes, solo lo que el gobernante ha mandado. Lo demás, la costumbre y todo lo demás no. Y todo lo que éste manda es derecho por virtud del hecho mismo que lo manda. No está de más insistir en el hecho de que las escuelas tratadas en este apartado pues constituyen formas encubiertas del derecho natural, pues como se infiere de lo ya apuntado, y esto lo dice, ya no lo dice Kelsen, ¿verdad? Y tal vez escuelas buscan el origen del derecho en una instancia metafísica, prescindiendo del marco real y objetivo de condiciones en que ese derecho se produce. O sea, nosotros no podemos analizar el derecho como un ideal, así como el sol, ¿verdad? Como que fuera el sol, no. El derecho hay que analizarlo desde el punto de vista de su aplicación en la sociedad. Fuera de la sociedad, el derecho no es nada más que un concepto, ¿verdad? Pero no lo podemos aislar, el estudio del derecho no lo podemos aislar de la sociedad, pues sí es la sociedad la que le da origen. Bueno, entonces esa es la tesis en América Latina, pues hay una concepción neocristiana del derecho natural bajo los criterios del catolicismo. Sí, en América Latina ha prevalecido eso, ¿verdad? Esencialmente esa concepción neocristiana. También se habla de un neopositivismo fundamentado con influencia kelseniana, pero siempre con alguna influencia de la teoría pura del derecho. Vamos a ver. Bueno, entonces todo esto que vimos es pues lo que hay del panorama del origen del derecho a partir de una posición filosófica. Low battery. Low battery.
Low battery. Licenciada, no se le escucha. ¿Qué se me...? Ay, perdón. ¿Desde dónde nos quedamos? Jóvenes, ¿desde dónde nos quedamos? Entonces, que no me escuchan. No sé por qué, tal vez yo oprimí el micrófono en lugar de darle ingreso a alguien ahí. Bueno, entonces estábamos leyendo la concepción materialista del Antiguo Oriente, ¿verdad? Como la del Antiguo Oriente, Egipto, que ellos se basaban en que el origen del ordenamiento jurídico y todas las normas, pues lo asociaban con los seres vivos, con algunos elementos de la naturaleza, el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿verdad? En China antigua, por ejemplo, dice, entrando al primer milenio, antes de nuestra era, se manifestaban algunas concepciones materialistas espontáneas. Por ejemplo, en los siglos del 8 al 5, algunos pensadores estiman que la totalidad de los fenómenos y cosas que se originan en virtud de la conexión de las 5 fuerzas ciegas o primeros estamentos de la naturaleza, que eran madera, metal, agua, fuego y tierra, vienen con un sustrato común, que es el aire o éter. Luego, en el siglo VI, aparece la escuela del taoísmo, representada por Lao Tse y Chuang Tse, la que propone un sistema filosófico coherente. Esta escuela proclamaba en forma determinista que la naturaleza y la sociedad siguen un rumbo, un camino que se llama Tao. Ellos le llaman Tao, sin la intervención de la fuerza sobrenatural alguna, sin intervención de fuerza sobrenatural alguna. Y según Tao, todo en el mundo se mueve y cambia. Y en ese proceso todas las cosas se transforman necesariamente en sus contrarios. En el devenir infinito del cambio, lo viejo se ve superado por lo nuevo. Y esta es una visión dialéctica primaria, natural, espontánea, ingenua, si se quiere, pero al fin de cuentas es dialéctica. Dialéctica, dos, ¿verdad? Quiere decir la interacción entre dos elementos. Posteriormente, en el siglo IV antes de nuestra era, Yan Chu, discípulo de Lao Tse, negó la existencia de fuerzas sobrenaturales y se opuso al culto de los antepasados, o sea, de los ancestros. Eso constituyó una fuerte oposición a los postulados racionalistas y conservadores de la escuela de Confucio. Y no obstante, dentro del confucianismo hubo un pensador progresista y de avanzada que a la postre resultó siendo el materialista más notable de su época, y se llamó Sun Tzu. Según él, el cielo carece de conciencia y se reduce a una más de las partes de la naturaleza. Esta doctrina constituyó el fundamento de los legistas, quienes emitieron algunas ideas acerca del Estado y del derecho, en el sentido de que la legislación del Estado debía suprimir las relaciones del clan, el patriarcado y transformar la sociedad. Entonces va evolucionando también la idea en el lejano oriente. Había muchas ideas, no había un hilo conductor que condujera a una sola idea en el antiguo oriente, ¿verdad? En el lejano oriente. Y por ejemplo, el origen del derecho en la concepción materialista ingenua de los antiguos griegos y romanos, pues fue constituida también por Grecia y a partir del siglo II también por Roma hasta llegar al siglo
dos también de nuestra era, un poco paralelas al régimen esclavista. Esa forma de materialista a la que se le denominó ingenuo o espontáneo se combinaba con la dialéctica también ingenua. En verdad, la ciencia antigua no estaba disgregada en ramas, pues asumía un carácter filosófico único. Además, era una concepción materialista a este nivel, bajo la perspectiva de que todas las áreas del conocimiento humano estaban integralmente subordinadas a la filosofía, pues es producto de la observación directa en búsqueda del fundamento material del mundo. Y por eso es que se toma dentro de estas corrientes materialistas este tipo de conocimiento antiguo también. Luego, vamos a ver. Licenciada, perdón, otra vez no se oye. Entonces algo está pasando con mi micrófono, fíjese, porque Sí, no lo había tocado para nada. como que se activara el solo para cerrarse. Sí, eso estaba viendo. Voy a llamar a mi coach para que me lo vea, porque no sé por qué. Les aseguro que no he tocado el micrófono. A no ser que lo activé hace un rato y ahora otra vez. Pero qué bueno que me lo dijeron. Sí, Entonces, sí. Estamos pendientes oyéndole. Sí, muchas gracias. Gracias por avisarme. Entonces también están los sofistas materialistas, ¿verdad? Como Transímaco, quien consideraba que las leyes eran creaciones de los hombres o grupos humanos que ejercían el poder con el objeto de fomentar sus propios intereses. Decía que la justicia no es sino lo que conviene al más fuerte, ¿verdad? No dejaba de tener razón. A veces, pero realmente no es así, ¿verdad? Él le miraba lo utilitarista al derecho. También está la escuela de Epicuro, quien retoma la teoría de Leucipo, democristiana, y le introduce algunas modificaciones que son confirmadas científicamente más adelante. Pero pese a tal aporte en materia jurídica, Epicuro no logra ir más allá de una concepción contractualista, utilitarista y por tanto idealista, tal como lo hemos expuesto al estudiar anteriormente, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho, creo que el primer día. Entonces, esta situación alcanza su máxima expresión con el hundimiento del Imperio Romano. Y hasta el grado de que la filosofía se torna religiosa, en casos extremos mística. Hecho que según muchos autores revela en forma contundente la terminación del desarrollo de la filosofía antigua. Bueno, pero veamos la concepción del materialismo. Thomas Hobbes sistematizó el materialismo de Bacon y desarrolló una forma de materialismo mecanicista y unilateral. También tenemos al filósofo materialista de origen irlandés, Baruch Spinoza. En su teoría sobre los fenómenos sociales siguió la línea de Thomas Hobbes, ya que consideraba que el origen del derecho y el Estado radica en un elemento contractualista a la vez que racionalista. Y John Locke, pues, también retomándolo, ¿verdad?, consideraba que la única fuente de todas las ideas y conocimientos era la experiencia. En cuanto al materialismo dialéctico, ¿verdad?, que surge en el positivismo filosófico como un método científico para analizar las formaciones económico-sociales, el derecho y todo eso. Pues específicamente en el siglo XIX, Karl Marx y Federico Engels toman como base la filosofía de Kant, Fichte, Hegel y Feuerbach, la economía política inglesa clásica de Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo y otros, y el socialismo utópico francés.
y crean el denominado materialismo dialéctico, que no es más que la combinación orgánica y unitaria del materialismo con la dialéctica. Es por definición la concepción filosófica del materialismo histórico, que a su vez este materialismo histórico se define como una parte con carácter de ciencia. Es una parte de la filosofía materialista dialéctica, cuyo objeto es investigar las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana y las formas de su realización en la actividad histórica de los hombres. En palabras distintas, es la aplicación de la concepción materialista al estudio del desarrollo histórico de la sociedad. El materialismo histórico es denominado también concepción materialista de la historia. El tema que estudia no es solo la historia de la sociedad, la historia del desarrollo y sucesión de las formas sociales, sino también la sociedad contemporánea, la vida de los países capitalistas y socialistas, las leyes de la vida social de la humanidad en su conjunto. A diferencia de otras ciencias como la economía política, el derecho, la ética y la estética, que estudian uno u otros aspectos o procesos de la vida social, el materialismo histórico estudia la sociedad, la vida social como proceso integral y su interacción y los vínculos de todos estos aspectos. El materialismo histórico es una ciencia filosófica y metodológica. Ahora bien, el concepto más importante que utiliza es la formación económica o social. Es una abstracción, ¿verdad?, que capta a la sociedad humana en determinadas etapas de su desarrollo histórico, caracterizadas por su modo de producción, le dicen ellos, ¿verdad?, que es su economía, prácticamente, y por el otro aspecto que le llaman superestructura político-jurídica e ideológica. Pero dicen que don Enrique Dussel, que es un filósofo materialista también, él dice que todas esas categorías de modo de producción, supraestructura, infraestructura, esas no las acuñó Carlos Marx, que eso fueron acuñadas por otros que quisieron explicar la tesis de Carlos Marx. Ahora, el materialismo dialéctico e histórico, ese sí, ¿verdad? Entonces, dentro de tales relaciones asumen carácter primario y determinante las relaciones materiales, sociales, ¿verdad?, que van a ser de propiedad privada o propiedad social, van a ser de explotación o van a ser de colaboración. Entonces, el conjunto de relaciones de producción en una sociedad determinada, vinculadas a un determinado nivel de tecnología, o sea, de fuerzas productivas, forman la base económica de la sociedad, y esta determina el tipo de derecho, el tipo de organización estatal, el tipo de pensamiento jurídico y político y también ideológico que le corresponde. Y ese es el materialismo, cuando se comparan las condiciones materiales de vida de una sociedad con lo que la sociedad piensa, con lo que la sociedad forma como derecho, con el tipo de Estado que forma, ¿verdad? Y cuando la base cambia, pues también sufre modificaciones, todas esas, sufre también modificaciones del derecho, ¿verdad? Y se habla de fuerzas productivas, o sea, de la economía o la tecnología, porque es el elemento que más rápido cambia. Miren ustedes los celulares, pues ese es un elemento que le dio un boom a la economía en todos los países. Entonces, otro elemento importante es el materialismo histórico, que es la denominada lucha de clases, que se explica como el enfrentamiento activo y constante que mantienen las clases sociales antagónicas como consecuencia de la contradicción fundamental entre sus respectivos intereses. Y tal enfrentamiento se considera como el motor de la historia, porque siempre en toda formación social clasista y en ciertos momentos de su desarrollo histórico, los intereses de una clase social coinciden con la necesidad objetiva de adecuar las relaciones de producción caducas al nivel alcanzado por la tecnología, las fuerzas productivas. En cambio, los intereses de otras clases entran en contradicción con las nuevas relaciones sociales de producción. Y por ello es que se da la lucha de clases, los encontronazos en la sociedad, las injusticias, ¿verdad?, por un segmento que quieren mantener las cosas. Por ejemplo, así entiendo que se boicota la educación en Guatemala, pues es que quieren que todos seamos obreros, pues todos seamos operarios, que no hayan intelectuales, porque
ese boicot que se le hace año con año a la educación en Guatemala de los niños, es terrible. Ellos van a ser nuestros futuros gobernantes y qué educación van a tener. ¿Verdad? La educación primaria es determinante. Y entonces por eso la lucha de clases es la expresión política de la ley, de la necesaria correspondencia y contradicción entre esas dos fuerzas, ¿verdad? Así, tomando como base toda esa plataforma conceptual que conviene pues a los objetivos de este trabajo, los autores del materialismo dialéctico explican el origen del derecho y del Estado, señalando que no ha existido siempre, que aparece en el lugar e instante en que la sociedad se divide en clases antagónicas a causa de la privatización de la propiedad privada y los medios de producción. Pero ahí se está hablando de la organización gentilicia, la comunidad primitiva. Antes de que surgieran las clases, el Estado del Derecho, dicen los materialistas dialécticos, existía el régimen de comunidad primitiva, ¿verdad? Luego el régimen gentilicio, y cuando el régimen gentilicio se destruye, es cuando empieza a conformarse estas instituciones. Y por eso es de que ellos afirman de que la aparición del derecho y del Estado se da al mismo tiempo y por las mismas causas. Bueno, porque pues cuando existía la gens no había poder político y militar, diferenciaba la sociedad. La vida y el trabajo conjuntos exigían un orden determinado en sus relaciones, en las cuales debían seguir ciertas reglas de conducta, que eran las costumbres, cuya observancia no exigía un aparato coercitivo especial, ¿verdad? Sino que se basaba en la fuerza de la costumbre, en la autoridad de las viejas generaciones y en las concepciones religiosas. Entonces, luego se dan las divisiones del trabajo, ¿verdad? La separación de las tribus pastoras de la masa total de tribus primitivas. Después se da otra separación entre... la primera división natural fue entre el hombre y la mujer, la separación del trabajo. La otra fue la separación de las tribus pastoras de las agricultoras. Después se dan otras separaciones, ¿verdad? De conformidad con el desarrollo alcanzado, cuando ya se alcanza un modo de producción mercantil, es decir, la producción de mercancías para venderlas en el mercado. Y así se van dividiendo los grupos hasta lo que hoy conocemos. Entonces, tenemos entonces que el derecho es el conjunto de reglas de conducta que expresan, diseñan, y no solo lo expresa Marx, en realidad hay otros autores que lo hicieron antes. Dice, el materialismo contemporáneo, en relación con el origen del derecho, se empieza a desarrollar en la tercera década del siglo XX, bajo una notable influencia stalinista, y su principal postulado lo constituye la afirmación del origen del derecho en la voluntad de la clase dominante. Andrei Vyshynski es el principal exponente de esta corriente y dice: el derecho es el conjunto de reglas de conducta que expresan la voluntad de la clase dominante, establecidas en orden jurídico, así como las costumbres y reglas de vida de la comunidad, confirmadas por la autoridad del Estado a fin de proteger, asegurar y desarrollar las relaciones y disposiciones sociales desventajosas y convenientes en la clase dominante, convenientes a la clase dominante. Vamos a ver. Sí, y se le hace una crítica a Jorge Arias Gómez, le dice que la crítica que se le hace a esta teoría es que además de que se hace alusión a la clase dominante, le concede mucha importancia como causa originaria del derecho. También lo es de que cuenta con las relaciones de producción como fundamento de las relaciones sociales.
pero sin reducir estos últimos a lo económico, pues también comprenden entre todo ese entramado las costumbres, los hábitos y en general todas las reglas que orientaron la conducta de un conglomerado social. Yo sé que habría que agregarle eso también, dice el crítico, ¿verdad? Y bueno, pues el fenómeno jurídico, en tanto que es una instancia importante, no puede ni debe estudiarse independientemente de las condiciones de la vida social materialista, pues el origen de lo jurídico solo es explicable a partir de las relaciones de producción en su más amplia acepción, sin que esto nos conduzca a caer en un determinismo económico, ¿verdad? No todo lo vamos a ver desde el punto de vista de la economía. También, como decía Jorge Arias, hay que ver lo que son las costumbres, los hábitos y otras reglas de conducta, ¿verdad? Y para lograr un análisis objetivo acerca de su origen no basta con explicarnos el derecho desde una perspectiva normativista, o sea, solo la norma. O sea que no es suficiente con tratar de interpretar sus conocimientos, condicionamientos jurídicos, como pretendía hacerlo Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, sino que hay que asumir una posición dialéctica, porque así tenemos que establecer sus causas existenciales, sus fundamentos que subyacen en el seno de la vida social materialista. Pero teniendo el cuidado de no olvidar que el hecho de que el ámbito jurídico se encuentre sustentado en el fenómeno económico, pero no como un reflejo mecánico de este, no significa que deje de intervenir la voluntad humana traducida en clases sociales. De modo que el derecho es la expresión de esa voluntad que basa en la experiencia de la vida, basada en la experiencia de la vida y de las relaciones sociales, sirve de beneficio colectivo mayoritario, o a la inversa, como sucede en sistemas socioeconómicos, de privilegios y reducidas preferencias. Y entonces ahí terminamos esta. Y como les digo, no tiene sentido que yo me ponga a leerles las copias que les había mandado, porque estos son resúmenes. No contienen toda la argumentación de estas tesis. Hay que ver ahí también las tesis centrales de Alf Ross, que están en ese documento que les envié, que es un jurista escandinavo, ¿verdad? Que habla distingue entre derecho y moral, la concepción imperativista de las normas jurídicas y la convicción que las normas jurídicas consisten en orden impartidas por unos seres humanos, los legisladores a otros seres humanos, súbditos. Y ahí surgen otras ideas, ¿verdad? La idea de que el derecho es un conjunto de normas que se aplican por medio de la fuerza, la concepción mecanicista de la función judicial y la idea de que los jueces aplican pero no crean el derecho, ¿verdad? Sí, eso fue un problema. Y eventualmente en la escuela exegética se le daba mayor importancia al legislador y que era el único que podía interpretar la ley y no el juez, imagínense usted. Menos mal que todo eso se superó con la escuela libre de derecho. Y la idea de que todo ordenamiento debe ser obedecido, porque después de esta unidad entramos a la tercera unidad, que ya es los problemas de la obediencia o la desobediencia civil. Bien, jóvenes, entonces dejamos ahí. Así es de que el examen es por la plataforma de Moodle, como ya les había dicho. Por favor, actualicen sus... Ay, sí, qué barbaridad. Disculpen, pero fue involuntario. No sé qué fue lo que pasó con eso del audio, pues, del micrófono que se apagó solo 2 veces. Pero menos mal que logramos rescatar la clase. Hay que actualizar sus correos. Si ya están seguros de que su correo que tienen es el que van a utilizar para el examen, no hay problema. El examen se realiza por Moodle. Licenciada, perdone, Sí, no sé si ya lo había comentado usted, pero el examen se basa en
lo que usted decía, los temas que están en el programa y también apuntes que usted dio. Sí, son preguntas de falso verdadero, no son preguntas de memoria, de respuesta directa o algo así, no. Imposible. El planteamiento yo se los hago y ustedes me dicen si es falso o verdadero, ¿verdad? Bueno, no hay que poner definiciones. No hay que poner. Sería imposible que ustedes pudieran poner definición. Imagínense, no podríamos utilizar todos los textos que utilizamos para las clases, ¿verdad? Porque eso nos reduce a un solo texto. Eso se hace cuando hay código, digamos, son clases con código. O con la Constitución, derecho constitucional, derecho laboral, derecho penal, ¿verdad? Pero en mi clase no es posible, ¿verdad? Esto es mucho más integral. Bien, jóvenes, pues espero que todo esté bien para ustedes y ya saben que su examen es a las 16 horas, ¿verdad? Sí, a las 4. A las 4 de la tarde. Estén siquiera pendientes unos 15 minutos antes del examen. Verifiquen su ingreso a la plataforma, ¿verdad? Licenciada, ¿para cuánto tiempo va a estar programado el examen? Mire, no sé si les voy a poner 15 o 30 preguntas, pero siempre les doy tiempo suficiente. Ok, gracias, licenciada. No hay problema. Y la ventaja en ¿cómo se llama? En Moodle. Ya estoy yo igual que aquel personaje, ¿verdad ustedes? Aquel personaje indecente. Si en caso los examino con 15 preguntas, pues siempre considero pues el tiempo que ustedes les lleva a conectarse a la plataforma, ingresar y todo, y ya estar listos. Aunque con Moodle tenemos la ventaja de que ustedes no tienen que poner su nombre, su sección, su carnet, como se utiliza en Classroom, ¿verdad? Pues En ya está registrado. Ajá, sí. Ya está vinculado. registrado, sí. Sí, esa es una ventaja. Muy bien, licenciada. Okay. Y no pueden ir y venir de las preguntas, sino tienen que ir de la 1 a la 30 o de la 1 a la 15, según sea el caso. Mejor ¿Sí? de la 1 a la 15, Lico, porque si no podemos regresar. Por lo menos Sí. da tiempo de avanzar. Cuesta examinar así, porque no se explora todo, ¿verdad? Y además lo que veo es que con 30 preguntas ustedes tienen mayor posibilidad de ganar, ¿verdad? Porque en una pregunta se agotan 2 puntos. Imagínense si son 15, Tiene razón, licenciada. ¿verdad? Mejor apunto cada uno. Considero que uno dice, bueno, me equivoqué en 4, pero son 4 puntos, no son 8. Mejor 30 preguntas, Sí, licenciada. mejor 30 preguntas, licenciada. Bueno, sí, ahí voy a estar haciendo el esfuerzo. Con Sí, mucho gusto, licenciada, por favor, 30 mejor. ¿verdad que sí? Sí. Yo les decía, yo sé lo que les conviene. Bien, jóvenes, que estén bien entonces y pues entonces listos para el examen, ¿verdad? Ahora entre clases no creo que entre exámenes no creo que se pueda trabajar porque los días de mis clases coinciden cabal con los días de los exámenes, ¿verdad? Sí. Y dar clase con 5 alumnos no puedo tampoco. Bien, jóvenes, que pasen buena tarde, hasta luego. Bueno,